nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que suena un poco complicado, pero realmente no lo es. Está presente en nuestras vidas todos los días. Las políticas públicas. Todo lo que tiene que ver con educación, salud, seguridad o incluso apoyos económicos vienen de decisiones que toma el gobierno para responder a problemas sociales. Así es, y muchas veces escuchamos este término en noticias o en la escuela, pero no siempre entendemos bien qué significa o cómo funciona. Pensamos que solo son leyes o programas, pero en realidad hay todo un proceso detrás. Y lo interesante es que no solo participa el gobierno, también la sociedad, las empresas, organizaciones civiles, también influyen mucho en cómo se crean o se aplican esas políticas. Bien, ahora teniendo eso en claro, en este mini episodio vamos a hablar sobre cómo funcionan y para qué son, para que sean más fáciles y comprensibles. Para empezar, algo clave es entender las políticas públicas. No se hacen de manera improvisada. No es como que alguien tenga la idea y solamente se aplica. Exacto. También tiene que seguir una estructura, como un proceso, una organización. Primero se identifica un problema real, algo que está afectando a la sociedad. Okay. No basta verlo por encima o tener solo una idea. Es importante también comprender las causas. Un ejemplo puede ser la pobreza y realmente preguntarte por qué está pasando. Ya con esto claro, se diseñan soluciones, luego se aplican y algo muy importante es que después se evalúan, porque si no funcionan hay que hacer cambios. Esto es como un ciclo ordenado, no es simplemente algo al azar. Ahora sí, vamos con la definición. ¿Qué son las políticas públicas? Son acciones, decisiones y estrategias que toma el gobierno para resolver problemas sociales. Su principal objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas. Y de hecho, algo importante es que también se basan en necesidades reales. No son hechas base a problemas inventados, sino que siempre tienen que responder a una situación que afecte directamente o indirectamente a la población. Por ejemplo, cuando el gobierno implementa becas para estudiantes que no tienen recursos o programas de salud para comunidades vulnerables. Entonces, la propuesta de pública es básicamente crear soluciones concretas para solucionar el problema con objetivos claros. Esas soluciones pueden ser programas, leyes o proyectos muy específicos. De hecho, un problema que es muy común hoy en día es la falta de educación financiera en los adolescentes y adultos jóvenes, porque no se saben administrar ni cómo evitar una deuda. Una propuesta de política pública para esto sería implementar un programa obligatorio de educación financiera en secundaria y preparatoria. ¿Y en qué consistiría exactamente? Bueno, podría incluir una materia o talleres donde se enseñe el manejo del dinero, ahorro, elaboración de presupuestos y el uso responsable de tarjetas. Otra cosa que también se puede implementar podrían ser simulaciones de la vida diaria, el cómo puedes administrar un salario, para ver más que nada la práctica al momento de usar este dinero. Incluso se podrían usar apps o herramientas digitales que hagan el aprendizaje un poco más dinámico. Y se preguntarán, ¿qué acciones concretas se necesitan para aplicar esta propuesta? Se necesita capacitar a los maestros para que puedan enseñar esos temas correctamente. Hacer convenios con bancos o hasta instituciones es Que apoyen el contenido o los recursos, porque si no, no se puede hacer simplemente así nada más por decir. También se pueden lanzar campañas en redes sociales que estén dirigidas a jóvenes para reforzar el aprendizaje. El objetivo sería formar jóvenes que sepan tomar decisiones económicamente responsables y evitar problemas financieros en un futuro. Ahora hablemos de quienes participan en las políticas públicas. Bueno, el actor principal es el gobierno, porque es quien toma las decisiones y tiene también el poder de implementarlas. Pues sí, pero también está la sociedad, que es muy importante porque es la que se ve afectada al final de cuentas o beneficiada dependiendo de estas decisiones. También están las organizaciones civiles que muchas veces ayudan a detectar problemas o a proponer soluciones. Oigan, pero también las empresas, ¿no? Porque ellos ayudan en lo económico.
Y creo que incluso hay organismos internacionales que apoyan bueno, apoyan dando recursos o recomendaciones especialmente en temas como lo son el medio ambiente o también el desarrollo social. Para que una política pública funcione, se deben de analizar diferentes dimensiones. Por ejemplo, la dimensión social que analizan cómo va a afectar a toda la población. También la dimensión política, porque tiene que ver con decisiones entre el poder y los intereses que también pueden existir. Pero también la económica, porque todo cuesta. Hay que ver si hay recursos suficientes para llevarla a cabo. También está la jurídica, para que todo esté dentro de la ley. Además, hay aspectos como que técnicos, como el uso de datos o estadísticas, estudios y así. En resumen, no es solo tener una idea, sino también analizarla desde varios puntos. Ahora, ¿cuáles son los elementos básicos de una política pública? Porque ya vimos todo el proceso, pero ¿qué cosas sí deben de estar sí o sí presentes? Primero, que debería estar súper presente es el problema que resolver. Y es muy importante que ese problema debe estar súper bien definido para que no sea algo muy general. Exacto, porque no es lo mismo decir que hay pobreza a literalmente identificarla en un sector o en una zona o el por qué está ocurriendo la situación. Entonces, entre más claro esté el problema, es más fácil encontrar una solución efectiva. Después vienen los objetivos, que básicamente indican qué se quiere lograr, pero deben ser claros, medibles y alcanzables. O sea, no es simplemente decir, hay que mejorar la educación. Es más como algo específico, como aumentar el acceso en cierto porcentaje de educación o reducir el abandono escolar. Después de estas estrategias y acciones concretas, se responden como el cómo. Aquí es donde se diseñan las actividades, programas o iniciativas que se van a aplicar. Y también se definen tiempos, porque no es lo mismo una acción de corto plazo a una que es a largo plazo que ya abarca años. Pero otro elemento clave son los recursos, tanto económicos como humanos, es decir, cuánto dinero se necesita, quién lo va a financiar y qué personas o instituciones van a participar. Como los recursos materiales, como la infraestructura, la tecnología o herramientas necesarias para que funcione la política. Y algo que a veces se nos olvida es la evaluación, aunque al final del proceso, desde el inicio se debe pensar cómo se va a medir si la política está funcionando o no está funcionando. Sí, además porque no es algo que se pueda medir tal cual, sino que una política pública debe estar en revisión constante. Las políticas públicas se pueden clasificar en diferentes tipos, dependiendo del área en el que busque generar un impacto. Por ejemplo, están las políticas públicas sociales, que son de las más conocidas porque incluyen temas como educación, salud y vivienda. Y además estas buscan mejorar directamente en la calidad de vida entre las personas, sobre todo en los grupos que son más vulnerables. También tenemos las políticas económicas que tienen que ver con empleos, impuesto, apoyo a empresas o al crecimiento económico del país. Esto es muy importante en cosas como el costo de la vida, los salarios o las oportunidades de trabajo. Luego están las políticas públicas ambientales, que se enfocan en cuidar el medio ambiente, como la protección de recursos naturales, la reducción de la contaminación, etcétera. Y por supuesto cada vez son más importantes porque problemas como el cambio climático ya nos están afectando directamente. Pero también tenemos las políticas de seguridad que buscan prevenir delitos, reducir la violencia y proteger a la población. Unos ejemplos claros de esto es el fortalecimiento de la policía, programas de prevención o mejoras del sistema de justicia. Algo muy interesante es que muchas veces estas categorías se relacionan entre sí. Eh, por ejemplo, puede ser una política educativa que no solo puede tener un impacto económico, sino también social al mismo tiempo. Ahora vamos con el proceso completo. Aquí es donde se entiende todo lo que ya explicamos, cómo se conecta. Primero, obviamente se identifica el problema,
como por ejemplo el aumento de personas en situación de calle. Pero no solo es como verlo, sino reconocer que realmente necesitan atención. Después se analizan las causas del problema, cuáles fueron las circunstancias o sus decisiones para terminar en esa situación, porque es algo clave, porque no solo se trata de atender las consecuencias de todo esto que llevó a la situación, sino que también se trata de entender y de ponernos en el lugar de la persona que está Pues no simplemente pasando. juzgarla, sino saber qué hay detrás de por qué lo hizo, ¿no? Sí, y esto es muy importante porque pueden ser muchas razones, por ejemplo, la falta de empleo, problemas familiares, adicciones o incluso la falta de acceso a servicios básicos. Luego se formulan soluciones, es decir, se diseñan programas o leyes que puedan entender ese problema de manera concreta. Aquí es donde entran los expertos para hacer estudios y propuestas para ver de verdad qué funciona mejor y qué nos va a llevar a una solución. Sí, porque no pueden de que castigar con el mismo, por si los años de prisión a una persona que cometió un delito, el mismo delito, pero por diferentes causas. Claro, y después viene la implementación, que tal cual como su nombre lo dice, se aplica a lo que se planeó en Sí. esa situación. Y aquí en este punto muchas veces es donde surgen problemas, porque una buena idea mal aplicada a veces no da resultados. Exacto. Por eso esta etapa se asignan recursos, se organizan las instituciones y se coordinan las acciones. Y aquí es donde entran las dependencias de gobierno, organizaciones o incluso la misma sociedad. Y pues si se hacen mal, es como si no existiera una política porque literalmente no funciona o no llega a quienes realmente necesitan esto. Después, al último, viene la evaluación, donde se analizan los resultados para ver si se cumplieron los objetivos de esta política. Se revisan los datos, se comparan los resultados y se escucha a la población para ver si hubo mejoras reales. Y algo muy importante es que esta evaluación debe de ser continua, no solo al final. Sí, porque es una forma de no solo detectar errores a tiempo, sino también hacer cambios antes de que ya sea demasiado tarde. Además, si no funcionan, se pueden hacer ajustes, se puede volver a empezar. Es como un ciclo que busca mejorar constantemente. Oigan, pero ustedes conocen políticas públicas aquí en México, o sea, que ustedes sepan. Pues una de ellas es el IMSS, ¿no? Que brinda servicios de salud gratuitos a personas sin seguro social. Yo conozco también uno que se llama Sembrando Vida, que es un apoyo que va hacia los campesinos para que puedan seguir sembrando. Creo que también la Guardia Nacional es una estrategia para la inseguridad y el crimen organizado. También, como habíamos mencionado al principio, becas para estudiantes como jóvenes escribiendo el futuro. Y la de beca del Benito Juárez, ¿no? Sí. Ya por último, chicas, hay que hablar de la ética de las políticas públicas, que es un tema muy importante. Es fundamental porque las decisiones deben tomarse buscando bien común, no intereses personales o políticos. Eso también aplica no solo en el hecho de que se debe de actuar con honestidad, sino también en tener esta transparencia, esta sinceridad en todo lo que es el proceso. Sí, esto es muy importante porque si no pueden surgir problemas como corrupción, favoritismos o incluso desigualdad. También afecta en la confianza que tenemos hacia el gobierno. Y una mala decisión puede perjudicar miles o incluso millones de personas. También puede haber mal uso de los recursos, como el dinero que es público, porque no se utiliza de manera correcta. Por eso es importante que exista una rendición de cuentas, es decir, que las autoridades expliquen qué hacen y cómo se usan estos recursos. Entonces quedamos con que las políticas públicas son fundamentales para mejorar la vida de las personas y atender los problemas de la sociedad. Pero siempre hay que recordar que necesitan organización, análisis
y participación de todos para que realmente funcionen. Y sobre todo evaluación constante para poder mejorar y adaptarnos mejor a nuestras nuevas necesidades. Por supuesto, para al final es algo que impacta en nuestra vida diaria, aunque a veces no nos estemos dando cuenta. Oigan, qué gran cierre, ¿no creen? Sí. Bueno, esto es todo. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.